Hoy nos acompaña Pierre, que nos va a compartir la palabra y lo que Dios le ha podido enseñar a través de estos días. Tan modernos todos, siempre con computador y yo siempre con hojitas a mano. Tocar aprender. Nos quedamos en la época de los 80. Hola familia, buenas, ¿cómo están? Bueno, con respecto a lo que dice Harold del computador, hace 40 minutos se me había dañado y no quería funcionar. Y estaba desesperado porque tenía pues aquí todo en orden, obviamente pues sabía más o menos de qué iba a hablar, pero de un momento a otro prendió, entonces bueno, gracias a Dios porque tenía varias cositas anotadas, que es lo que quiero compartirles hoy. Siempre pararse aquí es un desafío contra las emociones porque es un carrusel de emociones, pero bueno. El Señor nos ha estado hablando acerca del reino y el tema, pues lo que el Señor me ha inquietado en este tiempo, pues por obvias razones, es la vida eterna. Realmente estaba muy inquieto con la vida eterna, a pesar de que como creyentes todo el día oímos esa palabra o esa frase, vida eterna. Pero yo creo que esto hace parte de lo que el Señor está cambiando en nuestros corazones acerca de tener una visión de reino o una cultura de reino. El Señor está trayendo y está cambiando los pensamientos de la cultura terrenal por los pensamientos de la cultura de reino. Porque realmente hay veces como cristianos no queremos hablar de la muerte. Y he empezado a entender que la muerte, bueno, ahora más abajo como que voy a ahondar un poquito en eso, pero la muerte hace parte de la vida eterna, así de sencillo. Hay veces separamos la vida eterna de la muerte y creemos que, sí, creemos, sí, cuando estemos con Dios y todo esto, pero la muerte entra en la ecuación de la vida eterna, está ahí inmersa en esa frase. Hay una primera frase que escribí que dice, para vivir en un reino eterno necesitamos una vida eterna. Para vivir con Jesús necesitamos una vida eterna. Y en Colosenses 1:27 dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y esta frase venía a mi mente mucho, y no sé, ahorita cantando la dijeron, y se me hace increíble porque tenemos una esperanza, pero cuando vivimos en Cristo. No tenemos una esperanza en una religión ni en una iglesia, sino que tenemos una esperanza de la vida en Cristo. Tenemos que empezar a romper la estructura de que Cristo es este recinto, o de que Cristo es lo que yo pueda recibir en una enseñanza. Cristo en nosotros es lo que Él vino a establecer, y es un rey dentro de nuestro corazón. Eso es una cultura de reino que podemos empezar a cambiar, porque así vamos a tener una esperanza de la gloria y compartir la gloria con Él, porque Él tuvo una gloria. Y cuando vivimos con Cristo en nosotros, compartimos de su gloria. Por eso dice la Escritura que Él es el primero en todo. Y ahorita vamos a mirar eso también. Bueno, quiero orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo pongo delante de ti mis emociones, Señor, mi carne, Señor, y te pido que hables solamente, Señor, Espíritu Santo, lo que tú quieres hablar a las vidas y a los corazones. Gracias por permitirme compartir esto, Señor, porque podría ser un momento donde de pronto no podría hablar, pero tú me has dado, Señor, la oportunidad de poder hablar, Señor, en todo momento, en toda ocasión, Señor. Pongo delante de ti, Señor, cada palabra que pronuncie, Señor, cada escritura que pronuncie, Señor, y que seas tú, Señor, penetrando en lo más profundo de los corazones, Señor, para traer entendimiento de lo que tú quieres hacer como reino, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hay otra escritura que está en Juan 17:3, que dice, y la manera de tener vida eterna, ¿cuál es la manera de tener vida eterna? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la manera de tener vida eterna? ¿Morir?
La escritura dice, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. ¿No cambia esto un poquito el concepto de que vida eterna es morir? La vida eterna es esto, estamos en la vida eterna. O sea, sí, la vida eterna no es cuando muramos. La vida eterna es conocer a Jesús en esta parte, en esta temporalidad en la que estamos, que Él nos permitió vivir, que yo creo que con todo esto que he entendido y visto y le he preguntado al Señor, porque esto ha sido un tiempo de preguntarle al Señor y de pedirle que me explique qué es la vida eterna, es más, dónde está el alma, dónde está el espíritu, qué pasa con el cuerpo. Y eso es la vida eterna, porque Él me ha respondido. Muchas de las cosas que le he preguntado me ha respondido. Entonces yo digo, Señor, no voy a esperar a la muerte para tener vida eterna. Conocerte a ti es tener vida eterna en esta temporalidad. Desde ahora tenemos vida eterna. Muchas veces nos conformamos por ser salvos y dejamos a un lado el verdadero significado de la vida eterna, que es conocer a Jesús. Esto nos da una esperanza de gloria en nuestra vida, como lo unimos al versículo anterior que dice, Cristo en nosotros esperanza de gloria. Cuando sabemos que conocer a Jesús íntimamente, conocerlo por medio de una relación, conocerlo por medio de una aflicción donde empiezan a surgir cuestionamientos y Él nos empieza a responder, ahí hay una esperanza de gloria, porque lo empezamos a conocer, empezamos a relacionarnos y por eso Él usa todo para bien. La palabra dice que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan para bien. ¿Cuál fue la gloria de Jesús? ¿Cuál fue la gloria de Jesús? Al principio dije que nosotros podemos compartir esa gloria. Como hijos de Dios podemos compartir su gloria. ¿Cuál fue la gloria de Jesús? ¿Quién puede decirme algo? ¿Cuál fue la gloria de Jesús? La gloria de Cristo fue vencer la muerte, resucitar y estar a la diestra del Padre. O sea, estas tres hacen que Él haya tenido una gloria muy grande. Realmente Él está a la diestra del Padre, donde hay plenitud de gozo, donde están hablando, donde Él está intercediendo por sus hijos, como dice la palabra, a los que me diste. O sea, el Padre le dio un redil y Él todo el tiempo está diciendo, todos escuchan mi voz y me siguen, porque hacen parte de mi rebaño. Y Él está feliz al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es una gloria magnífica para Él, porque para eso vino Él a la tierra. O sea, Él está realmente emocionado, porque dice, antes estaban confundidos, no sabían qué pasaba después de la muerte, y realmente la muerte es un misterio muy grande para la humanidad. Pero Jesús entró en gloria cuando murió y resucitó y está al lado del Padre. Estar sentado con el Padre, ha resucitado y vencido la muerte. En Colosenses 1:18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, o sea, los que resucitan. Así que Él es el primero en todo. A mí me impactó esta escritura porque hemos escuchado que Él es la cabeza de la iglesia y decimos, sí, pues nosotros somos un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, tenemos brazos, el cuerpo tiene piernas, tiene pies, tiene tronco. Y Jesús es la cabeza, pero una respuesta que el Señor me daba que me cimentó fuertemente en esto de la muerte es que Él es el primero en resucitar. Y Colosenses dice ahí que por eso Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la importancia de los creyentes, la importancia que tiene la resurrección es grande. Y ahí lo está diciendo, Jesús fue el primero en resucitar. Por eso es la cabeza. Nosotros hay veces queremos separar y no mirar la parte dolorosa de la ecuación, porque no hemos entendido, porque creemos
que el dolor es solamente un sentimiento que nos duele y nos hace daño. Pero resulta que el Señor lo que quiere a través del dolor es darnos la oportunidad de entender más este misterio y hacernos conocerlo más a Él. ¿Y qué pasa cuando conocemos más a Jesús? ¿O qué pasa cuando conocemos a Jesús? Tenemos vida eterna. La vida eterna es conocerte a ti. Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él fue el primero en ser resucitado. Y esto nos hace entender que la muerte hace parte de su liderazgo. Transformó el mayor misterio de la humanidad, o sea, la muerte, en un plan perfecto. O sea, si empezamos a dejar que el Señor empiece a quitar cosas de nuestra mente en esta tarde, empezamos a darnos cuenta que la muerte es un plan perfecto. Porque es la que nos lleva a resucitar. Es la que nos lleva a que tengamos después un cuerpo glorificado y a reinar con Jesús 1000 años. Si no hubiera muerte, que hace parte de la eternidad, no podríamos resucitar. Y el Señor está diciendo, yo soy la cabeza porque yo resucité primero. ¿Y a dónde quiere ir el cuerpo? A donde la cabeza lo manda. Entonces, realmente este concepto empezó a cambiarme la visión y han sido 15 días. Mi mamá murió exactamente hace 15 días, el 15 de septiembre, el Día del Amor y la Amistad. Y una de las enseñanzas que dejó fue ser muy buena amiga. O sea, realmente la fecha del amor y la amistad es algo comercial, pero para mí tuvo algo importante por la cantidad de amistades que dejó. Y las buenas amistades, o sea, nos quedamos impresionados con mi esposa, con Pau, que amigas que no se veían muchos años llegaban y era como si estuvieran todos los días juntas. O sea, realmente eso tiene un significado, y que haya sido ese día fue algo bonito, realmente. Fue bonita todo el proceso que vivimos. Para ella físicamente fue doloroso, pero ella siempre con los ojos en Jesús, siempre con los ojos en Jesús, y esa era la esperanza de gloria que ella tenía. Realmente yo veía en sus ojos una esperanza de gloria que solo el Señor la podía dar, nadie más la podía dar, porque podíamos magnificar la enfermedad, pero a los ojos del Señor era insignificante por la fe. Y realmente para mí también fue como creer en una promesa del Señor, en que iba a sanarla físicamente, pero Él quería trascender a eso. Él quería trascender a la sanidad física. Y ahorita vamos a mirar un poco de eso también. Si entendemos el triunfo de Jesús sobre la muerte, qué pena, yo leo un poquito, pero pues para que no se me vaya cada una de las ideas que he anotado. Si entendemos el triunfo de Jesús sobre la muerte, podemos entender que hay una victoria cada vez que hay una muerte en Cristo. O sea, si realmente ahorita cantábamos una canción en la cruz, ¿cómo dice? Rindo todo mi ser, asombrado estoy, pero hay veces no nos asombramos con la muerte de Jesús en la cruz, realmente. O sea, se vuelve un paisaje más, una religión más y una cultura más de que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Hay un lugar donde el pecado no tiene poder y mi corazón tiene paz con Dios y es perdonado. Eso decía la canción también. Si entendemos ese triunfo, realmente vamos a poder gozarnos cada vez que haya un creyente que muera. De verdad que eso solo el Señor nos lo puede dar. Porque realmente vivimos llenando más la parte emocional. Y como creyentes también. Entonces, creemos que la muerte, así creamos la teoría, cuando vemos que alguien se muere, se acabó su vida y no va a estar más con ella. Eso es lo que pensamos de una. Y no estoy hablando de que no haya dolor, ni haya llanto, ni haya nada, hasta la parte emocional que el Señor
nos entregó también, porque Él nos hizo seres completos, alma, cuerpo y espíritu, y Él usa las emociones también. O sea, Él por medio de las emociones nos enamoramos y conseguimos pareja. Después ya viene el verdadero amor. Por medio de las emociones nos ayudan a salir de un peligro. El cuerpo es tan complejo que provoca que cuando haya un susto, bueno, médicos además como que haya adrenalina y uno pueda correr más. Estos días Leo explicaba que el flujo de sangre cambia, entonces uno queda más potente en lo que pueda realizar. Entonces, no se trata de que no sintamos, sino que se trata de que el sentimiento sea más leve que la fe que tenemos en el Señor. Y que realmente lo que el Señor ha hecho y la carrera que nos ha puesto a correr no es una carrera con principio y fin, sino que es una carrera eterna. O sea, no empezamos cuando nacemos en la barriga de mi mamá y termina cuando morimos. Y muchas veces siendo creyentes pensamos así. O sea, vivimos la vida de esa manera. Y entonces es cuando nos desesperamos y hasta, bueno, ¿y qué voy a hacer? No, ya me queda poco tiempo, me queda mucho tiempo, o no aprovecho el tiempo, o desaprovecho el tiempo. Y realmente lo que el Señor nos está diciendo, o me está diciendo, y eso es lo que salía de mi ser, es, la carrera es eterna. Esta parte de la carrera y temporalidad, tenemos la oportunidad de nosotros decidir muchas cosas, porque todavía hay muerte física y el Señor lo permite para que aprendamos, me imagino, para cuando estemos al lado de Él. Entonces, si empezamos a entender eso, sabemos que cada vez que un creyente muere hay una victoria, porque Él no va a permitir que un creyente ni muera a la víspera, ni muera como no debe, ni pase algo para que no sea su voluntad, porque Él dice: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y hasta para la muerte tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y eso vi en 1 año y 9 meses que mi mamá duró con una afección de salud, que realmente en otros casos y vidas cercanas que inclusive pude estar, no era un proceso de Dios en esas vidas, no porque no sé qué tenían en su corazón, pero lo que uno veía, el dolor, la aflicción y de pronto la forma de sufrimiento de la persona era tenaz. Y no voy a decir que de pronto un creyente no pueda pasar por un sufrimiento muy extremo, el Señor es soberano y sabe, pero lo que yo pude ver con mi mamá fue que Él la sostuvo en medio de una afección de salud como la niña de sus ojos, o sea, como la niña de sus ojos realmente. Fue realmente asombroso todo lo que el Señor hizo. Fue de verdad algo que fueron milagros. O sea, ella se paró aquí y testificó que el Señor la había sanado. Y realmente no había nada. Harold vio exámenes, todo el mundo vio exámenes. Y no era el tiempo todavía de que se fuera. Puede sonar un poco frívolo decir que puede superar la fe y la visión de la muerte. Y sin sentimientos, o el no derrumbarse frente a la muerte, pero creo que el poder ver partir a un ser querido en Cristo es un tema de celebración, sabiendo que el gozo en nosotros como cristianos no es como lo vemos en el mundo, que solo celebra cuando hay un triunfo que no provoca dolor. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros aprendimos que uno festeja, hace una celebración, hace una fiesta cuando alguien se gradúa, cuando alguien cumple años, cuando celebramos algo que emocionalmente nos haga feliz o nos produzca alegría, o profesionalmente o como personas o seres humanos nos permiten escalar un eslabón o crecer humanamente. Pero resulta que el Señor dejó establecido otra cosa. Él no se guía en el triunfo por el gozo o por la tristeza. Él simplemente se guía es por los patrones que Él dejó para la vida eterna. Entonces, nosotros como cristianos, hay una palabra en 2 Corintios 6 que dice: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo
lo tenemos todo. ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo. Lo tenemos todo, si lo vemos desde una perspectiva real de lo que es la vida eterna. Porque ¿qué fuimos primeros? ¿Cuerpos con un espíritu o espíritus con un cuerpo? El Señor creó primero un espíritu y el espíritu es eterno. Entonces, si espiritualmente tenemos al creador de nosotros dentro de nosotros, lo tenemos todo. Ese es el gran, por ahí muchas de las palabras que me llegaron, apenas sucedió esto, un amigo me dio algo que decía, Dios nos da una armonía entre la tristeza y el gozo. ¿Cuándo uno cree que hay una armonía entre la tristeza y el gozo? Pensándolo naturalmente, no nos pensemos aquí espirituales, pensémoslo natural como pensamos siempre. ¿Cuándo cree uno que hay una armonía entre la tristeza y el gozo? O estoy feliz porque gané, o estoy triste porque perdí. Así de simple, así lo piensa uno humanamente y así lo piensa pues la mayoría de la gente. Pero resulta que el Señor no está pensando de esa manera. Nuestro regocijo por la muerte de un creyente es una tristeza que trae gozo. No hay desesperanza en la tristeza como lo es para el mundo. Entristecidos pero gozosos. Entonces, aquí voy a la parte donde hace año y 9 meses empezó mi mamá con un problema y siempre desde el principio como que hubo una respuesta del Señor. Siempre podíamos ver que la atendieron en los mejores sitios, siempre pudimos ver que realmente el Señor la sostuvo. Mi mamá siempre tuvo algo que decíamos que era muy débil, que ella no le podían aplicar una inyección y todo esto. Le parecía fatal todo lo que tuviera que ser, que produciera un poquito de dolor en el cuerpo, era tenaz para ella. Y Dios empezó a trabajar en eso y empecé, pues en ese momento no, pero ahora que uno empieza como a ver todo lo global de lo que ha pasado, empecé a ver que se empieza a aplicar pues esta palabra donde dice hay tristeza pero tengo gozo. La palabra dice hay dolor pero siempre tengo alegría. Hay dolor pero siempre tengo alegría. Pero esa alegría no es porque sea algo emocional que le produciera alegría, sino que esa alegría era que el Señor la provocaba. El Señor siempre la sostuvo. Y el Señor siempre permitió que ella realmente muchas veces perdió la fe, pero nunca su fuerza en saber quién era la que lo sostenía. O sea, ella siempre sabía que el Señor era la que sostenía y el Señor era el que tenía la última palabra. Y en medio de esa aflicción y en medio del tormento, digámoslo así, porque el tormento muchas veces es provocado por los que están alrededor y por lo externo y por los comentarios que oímos, era cortado y llevado a la victoria en Cristo. Realmente el Señor le dio una palabra a mi mamá que decía que esta enfermedad no era para muerte sino para vida, y la leyó ella me dijo, el Señor me habló a través de esta palabra, se la dijeron 2 o 3 personas orando por ella. Y siempre creí que el Señor estaba hablando de la muerte física, de la vida física. Y habló, igual cumplió su promesa físicamente, porque la sanó. Y mucha gente, yo por estar pegado a esa promesa cuando mi mamá murió, hice quedar mal a Dios, porque yo estaba parado en esa promesa. Y como que yo era una persona que no me azaraba ni me asustaba por cualquier cosa que pasaba con ella, porque yo estaba parado en esa promesa. Y fue una de las primeras cosas que le cuestioné al Señor. Le dije, Señor, ¿cómo así? Estábamos parados en esta promesa. Pero empecé a ver cómo fueron sucediendo las cosas. Realmente el Señor quería era una vida eterna para ella, como para todos. ¿Hay alguien bueno aquí? Nadie.
Nadie. Y solo el Señor tiene hasta el último minuto de misericordia para que haya vida eterna. Aquí, si la salvación se pierde o no, no sé, pero el Señor sí nos ayuda a que siempre tengamos vida eterna. Pero tenemos que trabajar nosotros, porque realmente hay una palabra que dice que si en el Padre Nuestro está, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay otra palabra que dice, el que no perdona, el Padre no lo puede perdonar. Y este fue uno de los procesos que yo vi en ella, como el Señor empezó a aparejar todo, y como hablé al principio, estas relaciones de amistad, para que se fueran acercando, fueran reconciliándose y fueran llevándola al propósito de su vida. Una de las preguntas que yo me hacía, Señor, pero no va a ver crecer a Luca, Señor, faltó esto, y el Señor me respondía, no faltó nada. Su propósito se cumplió a cabalidad, pero esto solo lo puede decir el Señor. Esta paz y esta certeza en el corazón solo la produce el Espíritu Santo, nadie más. Y solamente si nosotros nos disponemos a que el Señor realmente tiene la voluntad bajo nuestras vidas. Me acuerdo que Raúl Izaguirre, él siempre decía que el Espíritu Santo es como una paloma física en el hombro del hombre. ¿Qué pasa si una paloma llega y se te para acá? Si vos haces un movimiento brusco, ya se va. El Espíritu Santo está todo el tiempo posado aquí y uno tiene que ser sensible para que uno pueda oír su voz, para que uno pueda. Por eso iba esa palabra donde dice que Elías no oyó al Señor en un terremoto, ni en una tormenta, sino que lo oyó en el susurro apacible. Y este tiempo, al principio, realmente, no sé, o sea, a mí lo que me sostuvo fue la adoración, y les dejo eso como para que lo pongan en práctica. Me acuerdo una vez que pues yo siempre llevaba la guitarra a los velorios, y Harold una vez dijo, no, pero la gente va a pensar que esto es una burla. Pero yo decía, no, pues llevémosla, y la llevaba, y yo trataba de cantar una canción, siempre, porque de pronto hay gente que no entiende. O sea, yo entendía el comentario de Harold, no era, pero de pronto era gente que no es creyente, no es cristiana, y decía, de pronto puede tomarla mal. Pero en este tiempo, al principio, cuando recién sucedió, hasta en su cuarto, cuando estábamos allí, lo único que yo podía hacer era cantar y adorar. Y después en el velorio lo único que necesité fue música y canción. Realmente no podía orar, o sea, como que no tenía la disposición en mi corazón para escuchar. Inclusive antes de que falleciera, yo le dije a Harold, nos tocó tomar una decisión difícil. Le dije, Harold, decime algo, háblame, porque en este momento no puedo escuchar a Dios. O sea, ¿qué hago? No lo puedo escuchar, no quiero meterme a orar, no quiero nada. Simplemente quiero que me hable ya y poder tomar decisiones ya. Entonces entendíamos, y hay una palabra que está, bueno, no sé exactamente dónde está, pero es cuando están en el camino de Maús, que hay dos discípulos que Jesús se muere y se les aparece a ellos, y el dolor no dejaban ver a Jesús que estaba al lado de ellos. Pero sin embargo la misericordia del Señor permite que uno, a través de todos los ejercicios espirituales que Él nos ha dejado ejercicios espirituales, los cuales tenemos que manejarlos integralmente, que son el ayuno, la oración, la lectura, la adoración. Todo este tipo de cosas son ejercicios que nos sostienen en diferentes momentos de la vida espiritual. Y en ese momento me sostuvo la adoración, el cantar y todo eso, y el Señor me hablaba. Y a pesar de que fue rápido, lo de mi mamá, fue rápido, y gracias a Dios, porque nunca la vimos postrada, nunca la vimos demacrada. Hay veces, si le daba inapetencia, después al otro día volvía y comía. Sí, o sea, como que realmente fue algo que no fue traumático, sí fue duro, pero no fue traumático como otros casos. Unos meses antes yo había ido a visitar a alguien que tenía una afección de salud y estaba postrado en la cama, y sabía que no era una persona que había tratado de llevar una vida justa,
Pero yo llevé la guitarra y adoré con él, y a pesar de la vida que llevó en ese momento, me sorprendió que me decía, siento el Espíritu Santo en esto. Casi no podía hablar, ¿no? Pero lo poco que pudo hablar dijo, siento el Espíritu Santo aquí. El Señor me decía, ¿hasta dónde tenemos que llevar nuestra vida para poder sentir el Espíritu Santo? Mi mamá en todo el proceso decía, siento el Espíritu Santo, desde el primer día hasta el último día. Entonces yo decía, huepucha, o sea, realmente esto tiene poder, el poder entender que tú tienes el control de la vida. Eclesiastés, algo de lo que empecé a investigar un poquitico y quiero compartírselos, me pareció importante, es lo primero que cuando falleció, como que bueno, no estoy orando porque tenía ese dolor, entonces no podía ver a Jesús, porque cuando uno ora es tener una relación con Jesús, pero dije, no estoy orando, no lo quería hacer tampoco, pero dije, voy a leer y empecé a buscar, y lo primero que encontré fue Eclesiastés 12:7, dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. La muerte es la separación del cuerpo físico y el ser espiritual. En algún momento, miren esta frase, la muerte es la separación del cuerpo físico y el ser espiritual. O sea, en algún momento tenemos principio y fin. De pronto el principio que nos dio Dios, pero ¿algún momento hay fin? No hay, porque es simplemente un separamiento. O sea, es bajarme del carro, así es simple. Ahora lo ha dicho, esto es un vehículo. Sí, y fue increíble porque cuando vi fallecer a mi mamá, no vi el espíritu físicamente, pero sí vi que el cuerpo quedó sin vida. O sea, es una bobada, o sea, sí, obvio, es real. Pero cuando yo leo esto y lo aplico a lo que vi físicamente, o sea, pude ver cómo queda la cáscara. ¿Sí? O sea, realmente en ese momento yo decía, Señor, el espíritu se acaba de ir contigo. O sea, el espíritu vuelve a Dios. Nuestro cuerpo está formado por componentes de la tierra, oxígeno, hidrógeno, calcio, hierro, fósforo, etc. Todo esto vuelve a la tierra, todo esto se queda acá y se lo absorbe cuando nos entierran. Y el espíritu es dado por Dios a través del soplo de vida. Entonces vamos al principio. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué pasa cuando el espíritu sale del cuerpo? Muere el cuerpo. O sea que el soplo de vida que dio el Señor en Génesis fue una partecita de su espíritu, de esa eternidad, por eso somos eternos. Y entonces me preguntaba, ¿y el alma? Y hablando con Harold, con mucha gente, siempre lo que podemos ver cuando una persona se muere o está en el infierno, bueno, esto no es bíblico, pero esto es lo que testimonios que habla mucha gente, es que emocionalmente han sentido siempre están con Dios y no quieren venir. Hay felicidad, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, o están al infierno y que es tenaz. Entonces van ligados, o sea, me imagino, el espíritu va con el alma y siente todo esto. ¿Y qué va a pasar? Lo que hayamos decidido aquí en la tierra, porque lo único que nos pertenece es la voluntad. O sea, el Señor no toca nuestra voluntad. El Señor, el Espíritu Santo, es un caballero. Él deja que nosotros decidamos qué es lo bueno y qué es lo malo, y Él dice en su palabra, hijo, dejo que escojas entre la vida y la muerte. Y Él llama muerte también a una vida sin Él, ya en lo espiritual, una vida sin Él. Eso sí es ya, creo que algo que debemos y que nos debe mantener como pensando. Y esto fue una de las cosas que el Señor ha hecho en este tiempo en mi vida, y es poder entender que realmente hay veces no nos preocupamos por el reino. Nunca había tenido una muerte tan cercana, pues se habían muerto mi abuelo, mi abuela cuando estaba chiquito. Bueno, mi abuela murió cuando estaba un poco más grande, pero pues uno, como que el ser humano está codificado para ver morir los abuelos un poco, ¿sí? O sea, igual si uno se pone a ver, pues
Si yo lo quiero ver de esa manera, no, qué muerte tan trágica la de mi mamá, pero no fue así, no fue tan trágica. Fue realmente como cuando un avión tiene que aterrizar y aterriza. O sea, simplemente aterrizó de esa manera. Pero al ver esta muerte tan cercana, el Señor me hizo entender que necesitamos volver a hablar acerca de esto. Necesitamos volver a hablar acerca del arrepentimiento. Y hoy me llegó una frase, voy a leerla. Me pareció muy bacana. Jesús fue famoso por sus milagros, pero fue detestado por su mensaje. Las cosas no han cambiado. Hoy la gente quiere milagros, pero no quieren arrepentirse, quieren sanidad, pero no quieren santidad. Y yo creo que muchas veces estamos así como creyentes, y sobre todo en lo que compartimos. Entonces, la salvación es un estartazo de poder entender la vida eterna, pero por medio de entender la muerte y por medio de entender la resurrección que tenemos como hijos de Dios, vamos a poder empoderarnos a poder compartir esto. ¿Quién de aquí le ha podido hablar a alguien de la resurrección? No de una forma religiosa, sino vamos a morir, pero vamos a resucitar con el Señor. Hay una palabra, el Señor me dio esta palabra para compartirle a muchas personas acerca de este mensaje de mi mamá, pero me di cuenta, volviéndola a este tema, que es para todos los que mueran en Cristo, es para todos los creyentes, y esto está en Juan 12:24. Dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Aquí está hablando Jesús y él está cerca a su hora. Y dice que si la semilla es sembrada en la tierra y no muere, no crecerá. Y el fruto que yo he visto a través de la muerte de mi mamá ha sido muy grande, realmente. O sea, nosotros tenemos un grupo de oración en la casa de ella y realmente mi principal enfoque en ese grupo de oración era poder llevar y cambiar la atmósfera de su apartamento mientras estaba en su proceso. Pero yo no sabía que el Señor estaba preparando también una cosecha, una gran cosecha. Yo no sabía que mi mamá era una semilla que a menos que sea sembrada. ¿Quién sembró esa semilla? El Señor sembró esa semilla acá, porque Él sabía qué fruto necesitaba dar en este mundo a través de ella. Y cuando yo empecé a ver, ahorita con el para todos sus hijos, eso es un legado que como hijos de Dios tenemos que dejar. O sea, realmente fue grandioso. Yo un tiempo, pues, en el mundo cristiano, digámoslo así, pues, Imagen Cali, en una ciudad pequeña, todo el mundo conoce los pastores y conoce toda esta cosa. Pues yo no conozco a nadie, yo conozco a Dios como desde los 12, pero realmente empecé a vivir una vida con Cristo hace 9 años. Pero a mí lo único que me ha interesado es conocer al Señor y no una cultura de iglesia. Como que no lo he visto desde esa forma. Bueno, ¿por qué estaba hablando? Bueno, me perdí. Vemos una cosa más. Bueno. ¿Quién la plantó en esta tierra? El Señor. Y el fruto que ella tenía que dar, el Señor sabía que tenía que dar.
Listo. Nunca, yo decía, nunca había tenido alguien cristiano que se hubiera muerto, por eso estaba hablando de lo anterior. O sea, como que no había conocido a la primera persona cristiana y después empecé a ver poco a poco que iban pasando los años de conocer al Señor, que uno iba conociendo más personas y todo esto. Pero me impactó también la muerte de Billy Graham. Como que hubo mucho fruto y dicen que eso provocó un avivamiento. Y lo estoy viendo y lo estoy viviendo en carne propia. Y realmente a eso le tenemos que apuntar también. O sea, hace parte de lo que nuestra vida cristiana tiene que proyectarse. Y es a poder dejar un árbol que crezca. Porque cuando muramos en cuerpo físico, ¿la semilla qué es? La semilla es un cuerpo físico. Muere y crece, le da vida a algo más. Y eso es lo que yo he visto en este grupo de oración que les digo. Gente que nunca quiso ir, está yendo, está llamando, quiero conocer al Señor, o sea, quiero oír más acerca de eso que vos estás compartiendo, y no soy yo, es el Espíritu Santo. Quiero poder entender por qué tenés paz. Mucha gente me decía, y yo decía, bueno, Señor, realmente empiezo a ver un fruto y empiezo a ver un árbol que va a crecer. A pesar de haber sido una muerte repentina y a pesar del dolor, estamos viendo esta palabra realidad. Yo estoy viendo esta palabra realidad en su vida, en nuestra vida. Vemos una cosecha en la muerte de una semilla plantada en esta tierra. Estamos viendo la cosecha de una semilla. ¿Qué tal si todos nosotros somos semillas? Somos semillas. ¿Qué pasa cuando un artista muere y queda su obra? Se multiplica, hasta en eso lo vemos, hasta en lo natural. Y resulta que eso nos llama más la atención. Y uy, este cuadro, ya todo el mundo sabe aquí que un cuadro cuando alguien se ha muerto vale más, si es conocido. Pero resulta que el propósito de una persona en Cristo cuando ha muerto vale más. Y eso lo puedo entender en este tiempo. Eso lo he podido entender en este tiempo. ¿Por qué? Porque algo que he sentido yo es que, algo que mi mamá dejó es que ella le compartía de Dios al que fuera. Ella no iba mirando, ay, este de pronto no, o este de pronto sí, o este tiene plata, este no. No, ella le iba compartiendo, el Señor me sanó de esto, el Señor hizo esto. No le importaba si la persona era un científico, era lo que sea, ella lo que sabía era que el Señor le movía su vida. Y eso hace parte de uno de sus dones o de sus facilidades para compartir. Pero eso yo siento que el Señor lo ha despertado en mi vida. Y así como Elías o como Eliseo recibió la doble unción de Elías, así lo podemos recibir de cada persona que muera alrededor de nosotros. Eso me ha hablado el Señor también. O sea, realmente cada persona deja un legado y deja. Pero entonces antes hablábamos de legado, de familia y de, uy, este se parece a la abuelita. Bueno, sí, pero es que el legado más importante es el espiritual. Es el que nos va a ayudar a que podamos desarrollar a plenitud nuestro propósito. Estamos viendo esta palabra. Vemos una cosecha en la muerte de una semilla plantada en esta tierra. Y la gloria es para Dios. Algo que me trajo un entendimiento de los tiempos de Dios fue saber que los discípulos, viendo todo lo que Jesús hizo, milagros y prodigios, después vieron su muerte. Hablábamos con Jared, él me decía, ¿qué pudieron haber sentido los discípulos cuando estaban con Jesús y Jesús se entregó? O sea, fue tenaz. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que yo hice quedar mal a Dios muchas veces diciendo, no, es que Dios va a sanar a mi mamá. Hasta Jesús era el Hijo de Dios y por ahí leyendo dice, pero ¿cómo así? Si los fariseos estaban diciendo, si el Hijo de Dios, ¿cómo era que decía? Si el Mesías va a ser un Mesías eterno, ¿cómo así que va a morir? Entonces, muchas veces pensamos humanamente como pensaban los discípulos. O sea, y yo hasta alcancé a dudar, yo decía, Señor, pero ahora la gente me va a decir, ve, ¿y vos qué tanto creías? Ahora no, es que con este mañana no se puede hablar porque todo es Dios. Los médicos no hicieron nada, todo fue Dios, todo fue Dios. Pues sí, fue Dios porque Él permitió que se muriera. Y la gente no entiende, la gente no es capaz de entender, porque la gente ve la muerte como un final de una persona.
A este tema yo le puse conmemorar la vida eterna. Creo que hemos hablado ya un poquito de la vida eterna y busqué el significado de la palabra conmemorar. Dice, recordar a una persona destacada mediante una celebración o fiesta. Servir como homenaje o recuerdo de un acontecimiento importante. Muchas veces conmemoremos la vida de esta persona, conmemoremos su vida eterna, conmemoremos la vida eterna de cada uno de los hijos de Dios, cada vez que alguien fallezca. O sea, realmente eso es un motivo de celebración. No estoy hablando de los seres, sí, estoy hablando también de los seres queridos, que no invalido la parte emocional y la tristeza porque yo he llorado, todo el duelo, normal. Pero, como siempre he dicho, ha sido más grande la conciencia de saber a dónde está que el dolor. Y eso es a lo que le tenemos que apuntar. Y es increíble porque varias veces había compartido con gente y yo no, he ido a velorios de cristianos y sí hay llanto, pero no hay tanto ese espíritu así de tenaz, de desesperanza y todo eso. Y el Señor me lo llevó a vivir. Yo decía, bueno, Señor, es increíble, tú estás en todo momento, estás en todo momento. Y debemos empezar a conmemorar, o sea, así como celebramos el cumpleaños, en serio que la muerte debería ser una celebración. O sea, es algo que es difícil entender, pero es que es así. O sea, ya está con el Señor. ¿Qué estamos aquí hablando cada 8 días? O sea, ¿para qué si no tenemos esa conciencia, para qué nos sirve decir que seguimos a Jesús? Si Él es la cabeza, y Él es la cabeza porque resucitó primero. O sea, eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos que tener claro. Irnos a resucitar. O sea, creer en la resurrección de los muertos. O sea, un cuerpo glorificado. Un cuerpo donde Él atravesaba paredes y comía también con los discípulos. Estuvo 40 días después de que murió. Uy, muchachos, pescado, tengo hambre. O sea, las llagas, todo, Él estaba ahí, pero también atravesaba paredes. O sea, siempre hemos querido tener el poder, bueno, en lo financiero, en muchas cosas, vamos a tener el poder de Jesús. O sea, el cuerpo que Jesús tuvo cuando murió. En esta celebración de la vida eterna, Dios no nos deja solos. Él nos acompaña y, como dije al principio, Él es nuestra esperanza de gloria. Fue increíble porque una de las palabras que el Señor me dio, de las primeras, fue Isaías 57:1. Y creo que es un caballito de batalla para la gente que pierde un ser querido. Que dice, la gente buena se muere muchas veces, los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Esa palabra realmente, y la escuché el día del velorio y la compartí, pero porque puse aquí, dije, en esta celebración de la vida eterna, Dios no nos deja solos, Él nos acompaña y nos da esa esperanza de gloria. ¿Por qué? He tenido 2 sueños. El primer sueño, estaba yo en una clínica visitando a mi mamá y en la entrada principal era un problema entrar. Entonces no podía, entonces yo tenía una entrada por urgencias y yo entraba, siempre había una puerta abierta y yo entraba. Y en una de esas entradas yo escuché que decían, ella no va a poder volver a comer. Ella no va a poder volver a comer. Y bueno, me levanté y yo, este sueño, bueno. Resulta que me llamó un amigo y empezamos a hablar, le empecé a contar, bueno, te acompaño, toda la cosa. Me llamó Juanse de Bogotá. Entonces le empecé a contar, Cuando llegué me dice, te tenía esta palabra, Isaías 57:1. Y empecé a leerla otra vez, ya la había leído. La empecé a leer
Y el versículo dice, pero nadie parece importarle por qué. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Y yo decía, el Señor nos está ayudando en esta celebración. Porque es que Él sabe que en esta celebración hay dolor humano, pero Él trae el gozo de poder entender los tiempos futuros. El Señor nos habla como hijos de Dios. Y el segundo sueño, el segundo sueño fue que me levanto yo y llego al restaurante y mi mamá había resucitado. Que había estado llamando desde la tumba y nadie le contestaba hasta que alguien le contestó, sáquenme. Y estaba en el restaurante, uy, ¿cómo así resucité? Y toda la gente asombrada. Y yo me levanté y yo, Señor, ojalá fuera verdad. Pero después el Señor me decía, va a resucitar. Entendé que es verdad. ¿Sí? A través de todas las palabras. Y todavía no me había entendido, pero Él me acompaña. Él me acompaña en medio de esa situación. Y Él es el que produce esa esperanza de gloria. Él es el que permite que lo podamos entender. O sea, como les dije ahora, es primera vez que tengo una muerte tan cercana. Y realmente no pensé que el Señor me iba a llevar a entender tantas cosas en tan poquito tiempo. Y que fuera a despertar mi corazón a poder seguir buscando respuestas que a veces no le preguntamos porque no tenemos la necesidad de hacerlo. Pero Él nos lleva hasta la necesidad de poder entender muchas cosas que no queremos hablar. No queremos hablar de la muerte. Eso lo vemos lejos. Y resulta que la muerte puede estar aquí, yo bajándome aquí de este escalón. Entonces, pues, quería compartirles esta parte. Lo único que yo quiero con esto es que el Señor pueda hablar a los corazones, pueda consolar los corazones atribulados en este tiempo, pueda venir una esperanza de gloria. Si a alguien le pasa esto, que a todos nos va a pasar, los que tenemos mamá, a todos nos va a pasar, o ya nos pasó. Pero si nos pasó de una forma distinta, si nos pasó de una forma, o sea, la forma de reaccionar fue distinta, ya cuando nos pase con otra, pues ya podemos entender que nos debemos refugiar en los ejercicios espirituales que el Señor nos dejó. Nada, quiero que adoremos un ratico. ¿Qué velocidad dijo él? Pero ahora, ¿te acordás qué velocidad decía él? Pero él te dijo cuándo. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido que en esta tarde noche traigas consuelo al corazón que no ha podido recibir consuelo, Señor. Espíritu de Dios, esta parte es difícil muchas veces de entender, Señor. Yo te doy gracias por lo que tú me has hablado
Y no porque yo sea especial o diferente o porque sea el más espiritual, Señor, sino porque yo quiero realmente poder entender, Señor, lo que tú tienes con mi vida, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que ese entendimiento lo traigas hoy aquí, Señor. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Tú venciste la muerte y nos diste victoria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Oh, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. 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 Tú venciste la muerte
toda distracción, que podamos vivir este momento conociendo al Señor, conociendo a Dios, un momento de intimidad. Espíritu Santo, yo te pido que desciendas con abrazos, con besos del Padre. Jesús, revélate nuestro corazón, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestra vida en este tiempo, Señor. Llena los corazones de aflicción, Señor. Llena los corazones, Señor, que tienen desesperanza en este momento, Señor. Llena los corazones de tu amor, Señor. Llena los corazones del conocimiento de la vida eterna, Señor. Llena los corazones del conocimiento de la muerte, Señor. De que tú venciste la muerte. Tú venciste la muerte y nos diste victoria. Tú venciste la muerte y nos diste victoria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Manifiéstate en gozo, Espíritu Santo. Manifiéstate en el gozo de tener, Señor, nuestra mirada puesta en ti, Señor. Permite que, como oraba Harold al principio, por la gente que tenga una afección de salud, Señor, tú estés dando en este preciso momento, Señor, la libertad de poder confiar en ti, Señor. Tú tienes nuestra vida escrita en un libro, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú escribiste nuestro nombre en el libro de la vida cuando aceptamos que tú fueras nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor. Hoy yo lo creo, Señor, y trae a libertad las mentes que están, Señor, cautivas en un dolor, Señor, que están cautivas en una depresión, Señor. Trae liberación, Señor. Trae liberación, Señor. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Oh, oh, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Tú venciste la muerte y nos diste victoria. ¿Quién lo cree? Venciste la muerte y nos diste victoria. Tú venciste. Derrama una unción fresca, Espíritu Santo, en este lugar. Derrama tu Espíritu, derrama tu amor, Señor. Derrama tu Espíritu, derrama tu amor, Señor. No dejes que nada te desconcentre de un tiempo de intimidad con el Señor. Yo siento que el Señor quiere hablarnos a nuestro propio corazón, traer convicción y certeza en este tiempo, porque yo hablé hoy, pero fue mi propio testimonio. El Señor quiere escudriñar lo más profundo del corazón y de la mente en este tiempo y traer paz, traer claridad a los pensamientos. Trae paz, trae paz, trae paz, trae paz, trae paz, trae
esperanza de gloria. Tú venciste la muerte y nos diste victoria. Tú venciste la muerte y nos diste victoria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aló, aló, terminamos nuestro servicio de lo que Pierre pudo compartir a través de su testimonio de vida, de lo que Dios ha podido provocar en su corazón. Quiero que todos reflexionemos. Todos fuimos creados con una vida eterna. Nosotros escogemos a qué lugar queremos ir. Dios nos da la oportunidad. En primer lugar, esta mañana me desperté y soñando con algo que el Señor me hablaba de que pedimos perdón. Muchas veces pedimos perdón, pero no nos hemos arrepentido. Entonces volvemos y seguimos haciendo y cometiendo los mismos errores. Arrepentirse es cambiar de dirección. Podemos pedir perdón y pedimos perdón por algo y el Señor nos perdona. Y ahora volvemos y hacemos lo mismo y volvemos a hacerlo, porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Sí, la palabra dice arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentimiento significa pedir perdón y cambiar. Si usted no cambia su estilo de vida, no puede llegar a la presencia del Señor. Y yo les insto para que ustedes verdaderamente tomen la decisión de arrepentirse, de saber que si su estilo de vida no es el que agrada al Señor, cambien ese estilo de vida. Él les va a ayudar. Ahorita una cosita se me olvidó y súper importante que el Señor me ha hablado, es que el Señor nos manda a perdonar. Él no nos manda que esperemos que nos pida perdón. Y eso yo lo vi en este tiempo en la vida de mi mamá. Ella perdonó a muchas personas, pero uno piensa, hay veces que uno tiene que esperar a que le pidan perdón para ponerse a cuentas. Y lo que el Señor dice en su palabra es perdonen. O sea, el trabajo es de nosotros, no del que nos hizo algo. Y muchas veces nos quedamos estancados ahí. Y eso pudo destapar mi mente a saber, Señor, permitiste que se acercaran personas a reconciliarse con ella para que ella se pudiera ir en paz. Entonces el perdón es fundamental. Todo lo que estamos haciendo, tratando de compartir, todo lo que estamos tratando de compartir es de que todos conozcamos más del Señor. Muchos hemos llegado a la iglesia porque se nos dé algo, por tener un mejor trabajo, por tener una mejor empresa, por tener una relación rota, solucionar la situación. Eso está bien. Esos son los inicios. Pero a medida que usted conoce al Señor, tiene que conocerlo, porque el día de mañana va a estar en su presencia. Y cuando usted entiende que hay un propósito, como dije al principio, cuando hablamos por diezmos y ofrendas, la provisión es la visión de Dios para su vida. Y si usted no está en contacto con Él, no va a tener nunca la visión de Él, sino que va a tener su visión. Y cuando usted cree que su visión es la que Dios va a hacer para usted, no. Usted hace lo que Dios dice. La visión de Dios es una y usted se alinea con esa visión. Dios no se va a alinear a su visión, porque su visión es humana, imperfecta. Pero cuando usted se alinea con la visión de Él, llega a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Y estos tiempos de adoración, de alabanza, de conocimiento de la palabra, de conocimiento de todo su reino, es lo que Dios quiere que empecemos a practicar desde ahora, para que el día de mañana que estemos allá, donde
está Luz Marina, la mamá de Pierre, podamos sentarnos con él y disfrutarlo. Pero como dijo Pierre, la vida eterna comienza desde aquí, no es allá. Es aquí cuando comenzamos a vivir la vida eterna. Y si nosotros entendemos eso, así haya miles de problemas, así haya miles de dificultades, así tengamos conflictos con muchas personas, la visión de Dios es que la vivas desde aquí, perdonando, pidiendo perdón, cambiando tu estilo de vida, poniendo a Dios en primer lugar, no la segunda opción. No es ir a la iglesia porque tengo que ir, es porque quiero estar con mi Señor. Y eso hace que nosotros verdaderamente busquemos a Él en primer lugar. Señor, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra ha sido clara, contundente, eficaz. Sé que ha llegado al interior de cada uno de nosotros. Nos permites ver desde una perspectiva humana, una perspectiva vivencial de lo que ha pasado en la familia de Pierre, cómo tú estás interesado en cada uno de nosotros. Hoy venimos, Señor, dispuestos, como decía Pierre, pidiendo perdón, porque hemos hecho las cosas a nuestra manera. Si usted quiere pedirle perdón, pídale perdón ahí donde usted está, diciéndole que le pide perdón, porque ha querido que su visión, Dios la asuma como visión de Él. Señor, perdónanos, porque hemos querido acercarte a nosotros para que tú nos des los deseos de nuestro corazón. Hoy pedimos perdón porque queremos es ver lo que tú ves. Queremos ser hijos tuyos y por eso nos hemos arrepentido. Queremos cambiar nuestro estilo de vida para ver la vida como la ves tú. Y queremos hoy acercarnos a ti, Padre, y sabemos que el camino es Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre sino por Él. Y a través de la vida de Jesús, viendo lo que Él hizo, lo que Él dijo, podemos acercarnos confiadamente a ti, Padre. Por eso bendecimos la vida de todos los que estamos aquí. Te damos gracias porque nos has creado con vida eterna y entendemos que la muerte es un paso transitorio. Se me venía a la cabeza, Padre, una cosa tan simple. Es como ver el agua en un momento líquida y en un momento verla sólida, o en un momento en vapor. Yo pienso que así va a ser nuestra vida. Estamos en un cuerpo sólido de un momento a otro, estamos en la presencia tuya, ya no con ese mismo cuerpo, con un cuerpo diferente, pero que podamos disfrutar la eternidad. Padre, enséñanos a vivir desde ahora y para siempre lo que has diseñado para cada uno de nosotros. Y ese propósito se va a cumplir en cada una de las personas. Te amamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.